Bueno, vamos a trabajar el tema 2.5, que son gráficas de las funciones exponenciales, pero ahora con simetría y desplazamiento. Es decir, que ahora ya no vamos a trabajar con las tablas de todas las gráficas, sino que únicamente vamos a trabajar con la original. Y los puntos de esa gráfica original son los que vamos a desplazar o les vamos a aplicar simetría, ya sea respecto al eje Y o respecto al eje X. Vale. Para empezar nos dan la primera. Dice que en cada literal traza la gráfica de f de x a partir de la gráfica de f sub 1 de x, que es igual a 2x. Utiliza simetría y desplazamiento. Vale. F de 2 a la x ya la hicimos en los temas anteriores, ¿verdad? Para este caso es esta de color moradito que nosotros vemos acá. Y aquí están los puntos para f sub 1 de x que corresponde a 2 a la x. Vale. Primero tenemos que es 2x a la menos 1 más 1. Entonces ya sabemos, y en el tema anterior vimos, que si h es positivo, se da un desplazamiento a la derecha. Si es negativo, a la izquierda. Y si k es positivo, es un desplazamiento hacia arriba. Y si k es negativo, un desplazamiento hacia abajo. Para este caso, vemos que es menos 1. Entonces h es 1. Significa que esta gráfica 2x se va a desplazar una unidad hacia la derecha. Y el 1, como es k, significa que se va a desplazar el punto hacia arriba. Vale. Dicho de otra manera, lo vamos a ver más detenidamente acá. La gráfica original es la de color verde a la que yo quiero llegar. Entonces, tomo la gráfica original. Dice un punto a la derecha y luego un punto hacia arriba. Es decir, que ahora 0,1 se mueve a la derecha y luego un punto hacia arriba y va a quedar aquí. ¿Estamos? Lo mismo si tomo este punto de 2,4. Se mueve un punto a una unidad hacia la derecha y luego una hacia arriba. Ya con este ya llevo entonces 2 puntos. Vale. Si tomo así mismo este otro punto que corresponde al azul, igual miren, un punto hacia la derecha y uno hacia arriba. ¿Estamos? Lo mismo si tomo este, una unidad hacia la derecha y una unidad hacia la izquierda. Igual este, una unidad hacia la derecha y uno hacia arriba. Ahora, solo uno de los puntos y ya me queda la gráfica. Entonces, únicamente es tomar la gráfica original y aplicarle los dos desplazamientos que me va a indicar. Por ejemplo, en los tres que ustedes van en este A y B, perdón, vamos a tomar en cuenta solo el A. ¿Qué significa? Que usted va a trabajar únicamente la gráfica de 3 a la X. Y luego que indique este 2. Se va a desplazar 2 unidades hacia la derecha. Y el 1 significa una unidad hacia arriba. Vaya, para el caso del número 2 tenemos que tomar en cuenta lo siguiente. Si nos fijamos, tenemos 2 elevado a un exponente negativo. Entonces ahí se da un caso. El caso que se da es lo siguiente. 2 a la X es la gráfica original que tenemos. Pero cuando el exponente es negativo, recordemos que ahí se aplica una simetría. Y cuando el exponente era inverso o contrario o pasaba a negativo, recordemos que se daba una simetría respecto al eje Y. Y eso es lo que tenemos que tomar en cuenta. Es decir, que ahora el valor que se cambia. Vaya, vamos a recordar lo que se nos decía en el tema 2.2, que cuando se da una simetría respecto al eje Y, la coordenada x, y se cambia por la coordenada menos x, y. Entonces la gráfica, el menos 1 ya me está dando el desplazamiento hacia la derecha y el menos 1 del exponente, ¿verdad? Y el menos 1 que está afuera, que es k, ya me está dando un desplazamiento que es hacia abajo. Pero no es de la gráfica 2 a la x, sino de la gráfica 2 a la menos x. Entonces, yo necesito graficar 2 a la menos x. Vaya, como es simetría, el valor de x va a cambiar. Vaya, 0,1 siempre sigue siendo 0. Entonces va a quedar siempre esa misma coordenada en el punto 0,1. Vale, recordemos, le voy a cambiar las coordenadas en la simetría del eje Y. Ya no es x, y, sino que en lugar de x, y, yo voy a cambiar la coordenada por menos x, y. A eso se refiere la simetría respecto al eje Y, ¿verdad?
Entonces en el origen, en el pi. Entonces la simetría en este siempre se va a conservar en 0,1. Pero ahora este ya no va a ser 1,2, sino que le aplico el efecto espejo respecto al eje Y. Ahora se va a convertir entonces en menos 1,2. Ahora bien, este ya no va a ser 2,4. Le aplico el efecto espejo, ahora va a ser menos 2,4. Este ya no va a ser 3,8, ahora va a ser menos 3,8. Entonces ahora básicamente la gráfica viene de esta manera. ¿Ve? ¿Estamos? Ojo, esta solo corresponde a la gráfica 2 a la menos x. ¿Estamos? Vale. Pero yo hago estos puntos porque ya con estos puntos son los que yo voy a desplazar de acuerdo a lo que el problema me dice. Ya con estos puntos hago lo que son los desplazamientos. Y el desplazamiento me dice menos 1, menos 1 ya sabemos que h es 1, entonces voy a hacer un desplazamiento hacia la derecha. Y este menos 1 me indica un desplazamiento hacia abajo. Entonces voy a tomar cada punto. Vale. Voy a graficar, recordemos, 2 a la menos x, menos 1, menos 1. Un desplazamiento a la derecha y uno hacia abajo. Tomo este punto, lo muevo uno a la derecha y ahora uno hacia abajo, entonces me va a quedar acá. Tomo este punto, uno hacia la derecha y uno hacia abajo, me queda aquí mismo también. Tomo este otro, uno hacia la derecha y uno hacia abajo, entonces me queda acá. Tomo este otro, uno a la derecha y uno hacia abajo, entonces me va a quedar acá el puntito. Tomo este otro, ¿verdad? Uno hacia la derecha y ahora uno hacia abajo, entonces quedaría acá. Ahora basta con que yo una los puntos y ya se genera la ecuación o la función, ahora sí la que me pedía, que era f de x igual a 2 a la menos x menos 1 menos 1. Estamos utilizando de la original, aplicarle simetría y luego los desplazamientos que me indica. Entonces recordemos aplicar esto, que para elaborar la gráfica de una función exponencial f de x se realizan los siguientes pasos. Primero vamos a graficar la original, que es a la x positivo, ¿verdad? Luego vamos a dibujar una función 2 de acuerdo a los signos de la potencia y el exponente de f de x. Si el que cambia es el exponente, recordemos que se aplique la simetría respecto al eje y, que fue lo que hicimos en este último ejemplo. Pero eso solo es cuando el exponente se vuelve negativo. Pero quien se vuelve negativo es la base, entonces aplicamos simetría respecto al eje x, es decir, en la parte de abajo, ¿verdad? Es decir, que el valor que cambia es el valor de y. Y si tanto el valor de a como el valor de x se vuelven negativos, entonces vamos a aplicar la simetría respecto al origen, es decir, que los puntos que van a cambiar va a ser tanto de x como también de y. Vale, ¿cuándo se aplica este? Voy a explicar, por ejemplo, bueno, y después lo último que sigue es desplazar escribiendo f sub 2 de x menos h más k, entonces el punto x, h de la gráfica de f2 se desplaza un punto a la derecha y uno a la izquierda y uno hacia arriba. Vale. Voy a explicar, por ejemplo, este. Yo trabajo con la función 2 a la x, que es esta que nosotros vemos acá. Entonces, con lo que ustedes van a hacer, por ejemplo, el literal de, puede ser, el f, el g, bueno, y también el h, están utilizando desplazamientos y simetría respecto al origen. Entonces, cuando es simetría respecto al origen, tanto el valor de x como y cambian. Por ejemplo, ahí tenemos el punto 0,1. Vale. Para f de 2 a la x, 0,1. Entonces, tanto el valor de x cambia. 0 se vuelve negativo, pero sigue siendo 0. Y el 1 se vuelve menos 1. Vale. Otro punto que podemos tomar de la gráfica original es 1,2. Vale. 1,2 de la gráfica 2 a la x, pero cuando cambia la base y el exponente, ese 1,2 se va a volver menos 1, menos 2. Así se dan los
se dan los reflejos, ¿verdad? O la simetría respecto al origen. Otro punto que yo podría tomar sería 2,4. 2,4 es para la gráfica original, pero cuando cuando cambia la base y también el exponente, ese 2,4 se va a volver menos 2, menos 4. Y a estos puntos de menos 2 a la menos x es que yo le aplico estos desplazamientos. Uno a la derecha y uno hacia abajo. Y genera esta gráfica de color verde que nosotros vemos ahí. Acá les comparto cómo les quedarán las gráficas a ustedes ya utilizando lo que son los desplazamientos para cada uno de los ejercicios que ustedes van a resolver.